Sobreviviendo con una pensión miserable, un viejo guardabosques recogía setas para vender, cuando de repente cayó bajo tierra, en un escondite profundo, oculto en lo más denso del bosque. Pero lo que vio dentro lo dejó paralizado de terror. Justin llevaba muchos años trabajando como guardabosques. Había huido de la ciudad, lejos del bullicio y más cerca de la naturaleza. Aquel día se despertó como siempre, sin despertador. El sol aún no había logrado atravesar la niebla, solo insinuaba su presencia con una tenue franja sobre la colina. Justin yacía de espaldas, mirando al techo, escuchando cómo la vida matutina trepaba por las paredes de troncos, la madera crujía, la vieja cómoda en la esquina rechinaba, y detrás de la estufa se oían apenas audibles susurros de ratones. No eran nuevos, ya los conocía, como también conocía la grieta junto a la puerta, que cada año se ensanchaba un poco más. La casa era como una vieja herida, que no había sido curada, sino simplemente dejada en paz. Construida por su padre, antes de la guerra. El techo tenía una hendidura sobre el zaguán, el parquet crujía, todo impregnado del olor a humo y a pino. Nada había cambiado allí durante décadas. Ni siquiera la tetera con el asa rota, envuelta en cinta aislante. En el alféizar chisporroteaba una radio, murmurando apenas con voz femenina, en el pueblo de Chernolesie se espera hoy una ligera niebla y silencio. Como si incluso la tecnología no se atreviera a perturbar la paz de esa mañana. Se levantó sin prisa. El desayuno era simple, una rebanada de pan con sal y una taza de té sin azúcar. No por enfermedad, simplemente se le había acabado el azúcar, y no tenía ganas de ir a la tienda. En la cocina olía a humedad, a pino, y a algo más, vejez, tiempo. Una casa vacía siempre tiene su propio olor. No invitaba a nadie, ni tenía a quien invitar. Tras la muerte de su esposa, su hijo se había ido, casi nunca venía. Escribía rara vez. Justin había visto a su nieto solo un par de veces en fotos, en las que el chico vestía una camiseta con letras en inglés. Los seres queridos se habían vuelto como sueños, parece que estuvieron, pero ahora uno no sabe, ¿fueron reales o solo soñados? Salió a las 8, como de costumbre. Se puso su chaqueta acolchada, metió el termo en la mochila y colgó el hacha al hombro. No porque fuera peligroso, sino por costumbre. Por radio informó brevemente, el 5 sale a patrullaje. Comunicación por el canal superior. Su voz era ronca, con un tono desgastado, pero firme. Lo conocían en la zona. No hablaba por hablar, no alarmista. No se quedaba sin palabras. Callado. Pero si decía, escucha con atención, la gente escuchaba. Conocía el bosque mejor que a sí mismo. Uno se olvida de sí mismo, pero no del bosque. Donde hay árboles caídos, donde alguien dejó una trampa, donde brota un arroyo en primavera, donde están el lodo y el pantano, todo eso lo conocía con el cuerpo. Pero incluso el bosque cambia a veces. No se nota al principio. Y eso daba miedo. No había caminado ni 100 metros cuando vio a Olivia. Estaba de pie junto a la verja, con el abrigo echado a los hombros, el cabello revuelto, los ojos, como los de un pájaro atrapado. Justin apretó los dedos, como conteniendo las lágrimas. ¿Has visto a Alice? Frunció el ceño. ¿Qué Alice? Mi amiga. Ayer fue al bosque, más allá del barranco, a recoger setas. Iba a volver al atardecer, pero no regresó. ¿Y si pasó por casa de alguien? Fue sola, como siempre. Dejó el móvil. La presión le sube con la radiación. Ya sabes cómo es. Olivia lo miró a la cara.
No estoy entrando en pánico. Solo que su corazón es débil. Y pasar la noche sola en el bosque da miedo. Justin no discutió. Simplemente sacó la radio. Aquí el 5. Se reporta una persona desaparecida. Mujer, 74 años. Salió sola al bosque, no volvió. Última vez vista cerca del barranco. Envío coordenadas. La respuesta tardó en llegar. Recibido. Lo pasaremos al distrito. Revise la zona. Si es posible, organizamos un grupo. Lo organizaron. Para el mediodía llegaron 2 personas del pueblo vecino a la casa de Olivia, luego 3 del comercio, la vendedora Natalia, el profesor de historia, un chico con un perro, viejo, medio sordo, pero con buen olfato, decían. Llevaron té, un mapa viejo, marcaron sectores, recorrieron todo, arbustos, barrancos, la senda antigua. Encontraron una rama rota, una huella húmeda en una piedra y un pañuelo, sin iniciales, pero similar. Justin lo olió. El aroma era apenas perceptible, algo como perfume, débil, polvoriento. No se podía probar nada. El clima lo impedía. En la noche había llovido. La mañana era húmeda. Las huellas desaparecen rápido en el bosque. El suelo es arcilloso, muchas hojas. Todo se aplasta, se borra. A las 4 los voluntarios comenzaron a irse. Está oscureciendo, dijo el chico con una chaqueta de logotipo brillante. Mañana temprano seguimos. Ahora no tiene sentido. ¿Y si está tirada en algún sitio? Olivia habló en voz baja, pero su tono tenía un frío cortante. Si se siente mal, en la oscuridad no la encontraremos. La encontraremos por la mañana. Y se fue. Ni siquiera miró atrás. Solo quedó Justin. No había que convencerlo ni detenerlo. No era un héroe. Simplemente sabía, no debía irse. No hoy. Siguió el arroyo, luego subió, hacia un barranco denso, un lugar antiguo, cubierto de maleza. Casi nadie se aventuraba allí. El aire era distinto, estancado, denso, como en una bodega. Las ramas colgaban hasta el suelo, los abetos se alzaban juntos, como ancianos haciendo fila. Caminaba despacio, atento. Como si el bosque lo observara. Sin pájaros, sin crujidos. Solo gotas cayendo de las ramas. Y de pronto, un sonido. Se detuvo. Rasguños. Apenas audibles, como garras sobre metal. Desde abajo. Se agachó, se quitó el guante, tocó el musgo. Húmedo, blando. Más cálido de lo que debía. Alzó la vista. El cielo, gris y pesado. Está oscuro, susurró. Volveré por la mañana. Se dio la vuelta, dio un paso. Y en ese momento su bota tocó algo blando. El musgo bajo él cedió, como un cojín. Por dentro, vacío. No se dio cuenta. Simplemente siguió caminando. Salió al sendero, descendió. Y bajo su pie, casi sin hacer clic, se movió suavemente una tapa, oxidada, con una bisagra incrustada en la tierra. Debajo de ella, oscuridad. Densa. Aguardando. Viva. La mañana se presentó lechosa. El bosque parecía empañado por dentro. La niebla colgaba sobre el suelo como un algodón espeso, se deslizaba por el claro, se pegaba a las ramas. Y parecía que hasta los árboles respiraban más despacio de lo habitual. Todo a su alrededor parecía haberse detenido, observando.
sin parpadear. Incluso los pasos no sonaban como antes, sordos, como si pisara algodón. Justin caminaba despacio, sin apuro, pero también sin dudar. Llevaba la ruta en la cabeza como un mapa. Ayer había oído el sonido por aquí, entre la ladera y los abetos, junto al viejo barranco. Un lugar apartado, donde casi nadie se aventura. Pero él iba hacia allá como si fuera a algo conocido. Como a una casa de la que nadie habla. Sabía que allí, en su momento, hubo un puesto militar. Se lo contaban antiguos colegas, en el 43, decían. Algo secreto. Cerrado con alambre de púas. Y luego, silencio. Los papeles fueron quemados. Las entradas, sepultadas. O eso dijeron. Caminaba mirando al suelo. Pero su mirada se desviaba igual hacia lo profundo del bosque, hacia los árboles, hacia sus ramas. Como si estuvieran a punto de empezar a susurrar. Todo en ese bosque era demasiado silencioso. Ni siquiera se oían pájaros. Ni uno solo. Paso a paso se acercaba al punto exacto donde ayer escuchó aquel extraño rasguño. Como si alguien arañara desde abajo. Como si quisiera salir. O estuviera llamando. Ni él sabía que era peor. El musgo bajo sus pies estaba húmedo, pegajoso, como si se adhiriera a las suelas. Como si no quisiera dejarlo avanzar. Justin se quitó el guante y volvió a tocar la tierra. Y en ese momento, al pisar mal, resbaló. Maldita sea. No alcanzó a terminar. El pie se le fue hacia un lado, el suelo cedió, y de repente todo se vino abajo. Como si se abriera una trampilla hacia otra realidad. Cayó directamente hacia abajo. Se golpeó el hombro con fuerza. Luego la espalda. Luego se dio en la sien con algo. Cayó de costado, jadeó. Contuvo un gemido con la boca, más por el susto que por el dolor. Le zumbaban los oídos. Sentía el sabor de la sangre en la boca, se había mordido la lengua. Durante unos segundos, simplemente permaneció tendido. Sin moverse. Primero, se escuchó a sí mismo, para saber si estaba entero, si algo estaba roto. Luego, al silencio que lo rodeaba. Era un silencio vivo. Que respiraba. Lentamente, con cuidado, sacó de su bolsillo una linterna frontal. Estaba agrietada, pero funcionaba. Aunque parpadeaba de forma irregular, como la respiración de alguien moribundo. Alzó el haz de luz hacia arriba. Sobre él, un arco de ladrillo, parcialmente derrumbado. Paredes húmedas. Moho. Y algo parecido a una vieja reja. Arañas habían tejido su red en la entrada de un pasadizo. Yoder exhaló. ¿A dónde me he caído? Olía a tela mohosa, a hierro y a algo podrido. El aire era denso, como en una bodega húmeda. Los pulmones reaccionaron de inmediato, como si algo le apretara el pecho desde dentro. Quería respirar por la boca, pero todo se pegaba por el hedor. Al frente se divisaba un pasaje estrecho. Justin se incorporó lentamente. Se tocó la pierna, al parecer, intacta. Le dolía un poco el costado, el sien le palpitaba. Pero podía seguir. La pared cercana parecía vieja, pero no se desmoronaba. El ladrillo, claramente anterior a la guerra. De esos largos, rojizos. Entró al pasaje, alumbrando el camino con su linterna. El suelo bajo sus pies era de tierra, en algunas partes de concreto. Las paredes cubiertas de moho, y en ciertos puntos el revoque se había caído, dejando al descubierto una pintura amarilla.
Seguramente alguna vez fue un cuarto de almacenamiento. O un cuartel. O algo peor. A la izquierda, un taburete. Común, de madera, pero chamuscado por un lado. Como si alguien hubiera intentado prenderle fuego. Cerca, un balde. Dentro, restos secos de algo gris. Irreconocible. Encima del taburete, un lazo de cadena oxidada, clavado a la pared. Se acercó, tocó la cadena. Estaba fría, pero no polvorienta. ¿Había sido movida recientemente? ¿O eran solo los nervios? Junto a la pared, frascos, latas. Algunas hinchadas, con óxido en las tapas. En una fecha, 2017. Se quedó inmóvil. ¿Qué demonios? Si alguien había estado allí en 2017, ya no eran leyendas. No eran cuentos junto a la fogata. Este lugar no solo seguía existiendo, estaba vivo. O alguien vivía en él. O tenía a alguien allí. Se dio la vuelta. En una esquina, un trapo. Sucio, retorcido, como si hubieran intentado limpiar algo con él. Se agachó, lo levantó, lo sacudió. Un trozo de tela gruesa, probablemente de un delantal. Y en el borde, letras bordadas. La mano le tembló. Se puso en cuclillas. El corazón empezó a latir más rápido, no por el esfuerzo, sino por la comprensión. Una voz interior, muy antigua, desde su juventud, le envió una señal de alarma, Alice Parker. Él no creía en coincidencias. No en este tipo. No aquí. No así. El trapo olía a moho. Y a algo femenino. Jabón viejo, tal vez. O cuerpo. Lo apretó contra el pecho, miró alrededor. Como si sintiera que alguien lo observaba desde la oscuridad. Pero solo había pared. Y hedor. El pánico se acercaba lentamente, como la niebla matinal. Primero en los dedos. Temblaron. Luego en las piernas. Se dio la vuelta bruscamente, empezó a regresar. Encontró el punto derrumbado. Comenzó a trepar hacia arriba. Los dedos se deslizaban sobre el musgo. Las botas se hundían en la humedad. Resbalaba. Pero volvía a trepar una y otra vez. Como si alguien lo sujetara por los pies, impidiéndole salir. Cuando logró salir, cayó sobre la hierba. Estuvo unos segundos simplemente acostado, mirando al cielo. Un velo gris sobre su cabeza. Y debajo, nada. Silencio. Se levantó. Miró hacia el lugar del que acababa de salir. El musgo casi había cerrado la grieta. Como si nunca hubiese estado. Como si el bosque hubiera cerrado la herida. Sacó del morral una bolsa hermética. Con cuidado, como si fuera una prueba, colocó dentro el trapo con las iniciales. Cerró la bolsa. La presionó contra su pecho. Caminaba rápido. Casi corría. Respiraba con fuerza, como si quisiera expulsar todo lo que había inhalado allá abajo. Le temblaba el cuerpo. No por el frío. No solo por eso. En casa no se detuvo. Comió algo al paso. Encendió la radio. 5. Regreso. Encontré algo. Me dirijo a la estación. Conducía por el camino de grava, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Un zumbido le llenaba la cabeza. Olía a musgo, a humedad, a miedo. Miedo real, de adulto, de ese que se olvida después de los 40. Y en el bolsillo, la bolsa susurraba.
como si tuviera vida propia. Como si ese trapo estuviera esperando algo. Justin entró en la estación, cerrando bien la puerta tras de sí. Dentro olía a plástico recalentado y café instantáneo. Detrás de una mampara de vidrio, un agente de guardia con chaqueta gastada hurgaba en la pantalla del móvil con la uña. Buenas, soltó Justin brevemente, extendiendo la bolsa hermética. El agente tardó en despegar la vista del teléfono, pero luego tomó la bolsa con desgano, miró el trapo, la inscripción y se encogió de hombros. Un pañuelo. ¿Con iniciales? Sí. ¿De una desaparecida? Lo encontré en un escondite. En el bosque. Bajo tierra. ¿En el bosque? Resopló el otro. Ahí todo el mundo pierde cosas. Las viejas siempre dejan caer pañuelos, sobre todo en temporada. Nada nuevo. En un escondite, repitió Justin, recalcando. Con un lazo en la pared. Con latas. La más reciente, de 2017. Esto no es un chiste. El agente entrecerró los ojos. Volvió a mirar la bolsa. Luego a Justin. Frunció el ceño. ¿Todo eso estaba allí? Oscuro. Apestaba. Justin dudó. Un sitio así no aparece por sí solo. Casi no salgo de allí. El hoyo es profundo. Difícil que alguien caiga por accidente. Y salga por su cuenta. El hombre colocó la bolsa en una caja con la inscripción para revisión. Lo registraremos. Lo enviaremos. Ahora estamos con los informes de los cazadores, ya sabes cómo es. Ya estaba por volver a su teléfono, pero entonces, en el pasillo, apareció un chico joven con uniforme, pelo claro, cortado al ras, mirada atenta. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, refunfuñó el guardia. El guardabosques dice que encontró un escondite. Trajo un pañuelo de abuela. Seguro otro caso, desaparecida, pero volverá sola. El muchacho se acercó. ¿Puedo ver? Justin asintió. El joven policía tomó la bolsa y la examinó con cuidado, como si temiera dañar algo importante. Luego preguntó, ¿dónde encontró esto exactamente? En la ladera norte, detrás del barranco, a unos 30 metros del viejo sendero de caza. Puedo mostrarle ahora mismo. El chico reflexionó un momento. Soy Robert, el nuevo oficial de zona. Me transfirieron hace poco. Esta noche estoy libre. ¿Qué le parece si paso por su casa y me lo muestra? Vamos juntos. Bien, asintió Justin brevemente. Anotaré las coordenadas. Y el punto donde caí. Salió de la estación con la sensación de haber tenido una discusión inútil. Había dicho todo lo necesario, y sin embargo, ¿el resultado? Nada. Solo una persona había mostrado verdadero interés. En casa apenas comió. Preparó un té fuerte, se sentó a la mesa y, de memoria, trazó un esquema, el barranco, los puntos de referencia, los viejos avetales, el sendero. Marcó dónde se había hundido el terreno, dónde estaba el taburete, dónde halló el trapo. Lo anotó todo, incluso el olor. Porque la memoria puede fallar, pero el olfato no miente. Por la tarde, Robert llegó. Sin discursos, sin alarde. Dejó el coche junto a la cerca, tomó su linterna, la chaqueta y se encaminaron hacia el bosque. El bosque empezaba a sumirse en la quietud vespertina. El aire se volvió más frío, más húmedo. Y de nuevo, ni un solo pájaro. Solo esa sensación opresiva, como antes de una tormenta. Aquí fue, dijo Justin,
deteniéndose en una curva familiar. Aquí escuché el sonido. Y allí, donde se hundió el musgo. El hueco era profundo. Caí como 3 metros. Había un arco roto, Cadena se agachó, apartó ramas, musgo, pero debajo, nada. La tierra estaba intacta. Como si nadie hubiese caído allí nunca. Ni grieta. Ni derrumbe. Solo una alfombra de musgo lisa. Se quedó helado. Lo juro, aquí estaba el hueco. Robert se acercó, se agachó junto a él, palpó el suelo. Luego se levantó, frunció el ceño, es posible que el musgo se haya deslizado. O que alguien lo haya cubierto. Suele pasar. Sobre todo si no quieren que encuentren el lugar. Miró alrededor. Justin, ¿está bien? ¿No hubo alucinaciones? Ya sabe, un golpe, estrés, no estoy loco, dijo el guardabosques con sequedad. Estuve allí. Sentí las paredes. Vi la fecha. Sostuve la cadena. Robert no discutió. Solo asintió, de acuerdo. Vamos a revisar otra vez la zona. Buscaremos otros accesos. Mañana hablaré con mis superiores. Pediré geodestas. Tal vez nos den al menos una imagen satelital. De regreso, casi no hablaron. Cada uno sumido en sus pensamientos. Esa noche Justin no durmió. La ansiedad lo roía como un animal pequeño bajo la camisa. Sentado junto a la ventana, tomaba té fuerte con sal, una costumbre de las temporadas de invierno, y escuchaba el silencio. Pero en algún momento, afuera, se oyó un chasquido. Como un golpe en una tubería metálica. Salió. Revisó el patio. Silencio. Solo un papel pegado a la puerta del cobertizo. Un trozo común, arrancado de un cuaderno, con una letra gruesa e ilegible, no te metas. Acercó el papel a la luz. Olía ligeramente a aceite pesado. Justin lo apretó en el puño. Miró largo rato hacia la oscuridad, luego lentamente abrió la mano, alisó la nota sobre la mesa. Su rostro cambió. No se asustó, se volvió más firme. Los rasgos se endurecieron. Ya no dudaba. Ahora sí se metería. Todavía era de noche cuando Justin despertó. No por un sonido, por la sensación de que alguien estaba junto a la ventana. Solo de pie. Mirando. Se sentó de golpe en la cama, mirando el cristal negro. Nadie. Solo él mismo, despeinado, con la cara cansada, reflejado en el vidrio. Pero eso no le tranquilizaba. Maldijo en voz baja, se levantó, se puso el suéter. Encendió la radio sin pensar, ese murmullo bajo, como el zumbido de un refrigerador viejo. Noticias. 2 adolescentes del distrito vecino desaparecieron anoche. Se están llevando a cabo búsquedas y luego, lo de siempre. Sobre la cosecha. Las elecciones. El dólar. Apagó. Pasados unos 10 minutos, mientras servía el agua para el té, de la memoria de Justin, como moho desprendiéndose de una tabla podrida, emergió una historia. Antigua. Muy antigua. Entonces, en los 90, recién comenzaba su trabajo como guardabosques. Era joven. Terco. Seguro de que la vida era un camino recto. Trabaja con honestidad, y todo irá bien. Y fue entonces cuando sucedió: desaparecieron 3 chicos, Archie, Rick y Saman. Alegres, ruidosos. A principios de junio se dijo que habían ido al bosque con mochilas y una guitarra, que querían dormir en tienda, como en las películas.
verano, calor, libertad. Nadie los volvió a ver. La versión oficial, fuga. Uno discutía con su padre, otro con su padrastro, el tercero era callado, raro decían. Era la típica fórmula de la época. Todo se archivó rápido, se fingía que se buscaba. Una semana después, silencio. Un papel y nada más. Ni cuerpos, ni huellas, ni testigos. Solo la angustia de los padres, que poco a poco se convirtió en desesperación muda. Pero los rumores quedaron. En cada aldea, los suyos, pero esos se pegaban con especial fuerza. Se murmuraba, en el bosque vive alguien. No un animal. Un hombre. O algo que no era del todo humano. Primero decían, un ermitaño, un soldado fugitivo. Luego, un maniático. Después simplemente dejaron de hablar. Era demasiado aterrador. Los ancianos juraban, en invierno, encontraban huellas en las cabañas de caza. Luego, perros muertos. Las leyendas se multiplicaban. Que más allá del tercer claro, en lo más profundo, mejor no entrar. No perdonaban. Un viejo aseguraba que vio a alguien caminando por la nieve con alpargatas, pero no dejaba huellas. Había sombra, pero no rastro. Entonces Justin no creía. Se reía. Apenas comenzaba a trabajar, lleno de racionalismo y la antigua escuela. Todo debía tener una explicación. Pero ahora le temblaban las manos. No por el frío. Al mediodía fue a visitar a Lucas, ex ayudante del guardabosques. Un hombre mayor, pero aún fuerte. Vivía al borde del pueblo. Casa con techo torcido, cubierta de musgo, pero con humo saliendo animado de la chimenea. El propio Lucas, seco, fibroso, con ojos que miraban a través de las cosas, fumaba su tabaco curado en el desván, bebía té de un frasco de pepinillos, saludaba con fuerza, sin palabras de más. Oye, Lucas, empezó Justin, calentándose las manos con el frasco. ¿Te acuerdas de cuando desaparecieron 3 chicos en el 94? Archie, Rick y Sam. Lucas asintió sin parpadear, claro. Eran listos. Rick siempre miraba el cielo, contaba estrellas. Y Archie, el líder. Traviesos, sí, pero buena gente. No como los de ahora, con sus teléfonos y cerveza. ¿Y tú qué pensaste entonces? ¿Qué creías que les pasó? Lucas aspiró hondo. El humo era denso, apestoso. Luego exhaló y dijo, entonces nadie hablaba. Pero se pensaba de todo. Uno decía que los atropellaron, los enterraron. Otro, que se fueron a la capital, desaparecieron. Pero yo sabía, no pasaron más allá del acantilado. Allí desaparecieron. No fue casualidad. Guardó silencio, luego añadió, ¿recuerdas lo que decían antes? En el bosque alguien vive. El abuelo Yegor juraba que vio a alguien caminando con zapatos en la nieve. Había sombra, pero ni un rastro. Decía, da miedo, no es humano. Justin bebió su té en silencio, agradeció y dijo que iba a dar un paseo hasta el acantilado. A revisar el sendero, nada más. El acantilado no estaba lejos, pero el camino parecía resistirse. Los arbustos se enganchaban en la ropa, la tierra se volvía fangosa bajo las botas, el aire se hacía más denso. Las aves callaban, las ramas no se movían. Todo el bosque parecía contener la respiración. Llegó a la gran roca, cubierta de musgo. La conocía desde joven. Antes parecía eterna e indiferente. Ahora,
como si lo mirara fijamente. Se agachó, pasó la mano por la piedra. Al principio, nada. Pero bajo la suciedad y el polvo, en la base, letras, y más abajo, una delgada, casi invisible rayadura. Estuvimos aquí. Se quedó paralizado. Se incorporó lentamente, miró alrededor. Los árboles estaban quietos. Como testigos. Como jueces. Sin viento. Sin susurros. ¿Por qué nadie había encontrado eso antes? ¿O lo encontraron y callaron? Regresó. Despacio, paso a paso. Parecía que el camino se alargaba. El bosque se volvía más espeso. Como si se resistiera. Como si no quisiera dejarlo ir. Y de pronto se detuvo. Alguien estaba cerca. No pasos. No sonidos, una sensación. Como si alguien respirara en su nuca. Como si alguien lo observara. Invisible. Persistente. Desde entre los árboles. Se giró bruscamente. Nada. Sal, si eres hombre, gritó. La voz sonó hueca, se quebró en la última palabra. Silencio. En algún lugar cercano, un ave alzó vuelo con un chillido. Y otra vez, silencio. Se quedó quieto. Escuchando. El bosque, como un muro de concreto. Sin respuesta. Sin crujidos. Sin vida. Se dio la vuelta y siguió caminando. Pero ahora, cada crujido detrás parecía un paso. Cada movimiento de una rama, una mirada. Y aunque nada ocurría, el miedo caminaba tras él. En silencio. Cerca. Sin tocar, pero casi tocando. Y por primera vez en muchos años, Justin lamentó no haber llevado su escopeta. En la orilla del pueblo, casi junto al bosque, se alzaba una casa torcida. Alguna vez vivió allí una familia con 3 hijos. Ahora, solo una persona. Detrás de una verja oxidada, un patio cubierto de maleza. En la esquina, un cobertizo medio derrumbado con el techo arrancado por el viento de un lado. Junto a él, un viejo huerto de cerezos, salvaje y oscuro. Por las noches, cuando el viento pasaba entre esas ramas, crujían como columpios oxidados. Era la casa de Kelvin. El anciano vivía solo. Callado. Huraño. Sin esposa, sin nietos, sin visitas. Iba al mercado rara vez, una vez al mes compraba todo de una vez, granos, carne enlatada, cerillas, sal, pan seco al vacío. Llevaba una bolsa con ruedas. No hablaba con nadie, no miraba a los ojos, respondía en monosílabos o simplemente se encogía de hombros. Cuando hace un par de años se le incendió la sauna, nadie se enteró. Él mismo apagó el fuego con agua antes de que llegaran los bomberos. No pidió ayuda a nadie. Una vecina dijo una vez que por las noches de su chimenea salía humo negro, con un olor que no era humano. Como si quemaran carne. Alguna rara. Antes, Justin pensaba que solo era un excéntrico. Sucede. Siempre hay alguien raro en el pueblo, alguien que no encaja. Pero después de la desaparición de Robert y del escondite hallado, comenzó a pensar, los raros no son los ruidosos. Son los demasiado silenciosos. Y Kelvin era silencio puro, denso. Decidió pasar a saludar. Así, sin más. Por sí mismo. Para comprobar. Ya tenía listo un pretexto en la cabeza, pasaba por ahí, quería saber si no había visto algo anoche. Al fin y al cabo, vivían casi puerta con puerta.
Golpeó la verja. Esta chirrió con un sonido doloroso, como si doliera moverse. En el porche, nadie. La puerta de la casa, cerrada. Ni las cortinas se movían. Sin pasos, sin aliento, ni una señal de vida. Aunque de la chimenea salía un fino humo. Rodeó la casa. Detrás, el cobertizo. Oscurecido, con tablas rotas en la base, pero la puerta firme. En ella colgaba un candado nuevo. No oxidado, no descascarado, reciente, como recién salido de la tienda. Brillaba débilmente en la penumbra. Y de la chimenea del cobertizo salía un humo leve, apenas visible. Pero el olor espeso, dulzón y amargo, se adhería a las fosas nasales. Justin lo supo al instante, no era leña. Ni basura. Era grasa quemada. Animal. O, siendo honestos, humana. El olor de la carne a la que le prendieron fuego. Se quedó quieto. Escuchó. Dentro de la casa, silencio. Solo en la chimenea un chasquido, como si un hueso se partiera entre las llamas. Permaneció unos segundos más, luego se retiró en puntillas, sin hacer ruido. Por la noche se sentó junto a la ventana. No encendió la luz. A su lado, unos viejos binoculares, regalo de su hermano, con quien solía cazar antes del ejército. Lentes nublados, pero fiables. A través de ellos, observaba la casa de Kelvin. Exactamente a las 21:03, la puerta se abrió. Kelvin salió con calma. Como si supiera que nadie lo veía. Llevaba una chaqueta oscura, un gorro con orejeras y una mochila. La misma con la que antes salía a cazar. En la mano, nada. Ni bastón, ni linterna. Solo él y su sombra. Cerró la puerta con llave, colocó el candado, guardó la llave en el bolsillo, y se dirigió tranquilamente hacia el bosque. Justin esperó medio minuto y lo siguió. Lo hizo como un cazador, sin acercarse demasiado, sin caminar en línea recta, sin ruido. Kelvin caminaba con seguridad, como siguiendo un mapa. Atravesó antiguos pinares, cruzó un arroyo, pisó un sendero que solo conocían los locales, y solo los que llevaban mucho tiempo viviendo allí. Tras medio kilómetro, llegó a una colina. Antes había allí ortigas. Ahora, solo musgo y tierra negra. El viejo se detuvo. Miró alrededor. Movimientos lentos, precisos. Sacó una palanca del suelo. Justin casi soltó un grito. Era una escotilla. Una puerta de hierro. Casi invisible, cubierta de vegetación. Kelvin se quitó el guante, insertó una llave en el candado, giró. Se oyó un clic. La puerta se abrió un poco. El anciano se inclinó y desapareció. Como si la tierra lo hubiera tragado. Justin se quedó paralizado. No era un búnker de guerra. Ni un viejo almacén. Era una instalación nueva. Moderna. Una puerta con cerradura codificada. A un lado, ventilación. Toda la estructura, técnica. Y alguien la mantenía. Dio un paso adelante. Y en ese momento, un viento cortante lo azotó. Las ramas crujieron. El musgo tembló. Todo a su alrededor vibró, como si el bosque intentara detenerlo. La luna se ocultó tras las nubes. Cuando llegó a la escotilla, ya estaba cerrada. Como si nunca se hubiera abierto. Solo una leve huella en el musgo, la pisada de Kelvin. Tocó la manija. Estaba fría, nueva, y olía a aceite de máquina.
El metal vibró levemente, como si supiera quién lo estaba tocando. Dio un paso atrás, luego otro. Después giró bruscamente y se alejó. Primero rápido, luego casi corriendo. Solo en el pueblo, junto a su verja, se permitió detenerse. Su respiración era entrecortada. En casa, se sentó a la mesa, sacó una libreta y garabateó: Kelvina. Puerta de hierro. Colina tras el tercer barranco. Mochila. Hora, 2:17. Olor a grasa. Candado en el cobertizo. Rodeó las palabras con un círculo, luego miró por la ventana. El bosque estaba como siempre, oscuro, tranquilo. Pero ahora Justin no sentía solo miedo. La noche no tenía luna, como una capucha negra arrojada sobre el pueblo. Ni una farola, solo el susurro de la hierba, el crujido ocasional de ramas bajo los pies y su propia respiración amplificada por el silencio. Todo a su alrededor parecía contener la respiración. Incluso los árboles estaban inmóviles, como si no quisieran ser testigos. Justin estaba de pie junto a la colina, empuñando una palanca. Los dedos le dolían de la tensión. Temblaba, no de miedo, sino de rabia mezclada con desesperación. Ya no pensaba esperar, ni confiar en la policía, en informes, en palabras vacías. Que esperaran sanciones, que buscaran pruebas. Miró a su alrededor una última vez. Todo parecía en calma. Encajó la palanca bajo la tapa de la trampilla, se inclinó, empujó con todo su cuerpo. El metal chirrió apagadamente, como protestando. El candado crujió como un hueso y cedió con un chasquido. La tapa se levantó, y desde dentro brotó un olor a humedad de hormigón, aceite viejo, hierro y algo más, algo podrido, pegajoso, pesado, imposible de limpiar. Como si el miedo también tuviera olor. Justin parpadeó, tragó el nudo en la garganta. Aspiró por la nariz, como un soldado antes del asalto, y descendió. El túnel era estrecho, como el intestino de una bestia. Las paredes, hormigón liso, con zonas descascaradas, pero claramente mantenidas. Todo funcionaba. En el techo, lámparas tenues, amarillas, pero encendidas. Nuevas. Alguien cuidaba del lugar. Todo dentro estaba estructurado, sin polvo, sin telarañas, sin señales de salvajismo. El espacio de trabajo era frío, calculado, como el despacho de un patólogo forense. A la izquierda colgaba un tablero. Justin se acercó. En él, fotografías. En blanco y negro y a color. Mujeres, hombres, niños. Algunos con gafas, otros con cestas, mochilas, rostros desaparecidos que toda la nación había visto en anuncios. Y allí estaban, Alice, justo en el centro. La reconoció de inmediato, la misma chaqueta, la misma cesta en la mano. Bajo la foto, nombre, edad, fecha. Más abajo, un adolescente de unos 14 años, delgado, con flequillo. Pie de foto, Adam. Punto nuevo. Rápido. Otra foto, una niña de unos 8 años. Sin nombre. Solo una fecha, 3 días atrás. Justin sintió cómo se contraían los músculos del estómago. Las náuseas llegaron de golpe. Dio un paso atrás y golpeó una estantería. Allí, mapas sujetados con chinchetas, notas, esquemas, líneas rojas. Etiquetas, intercepción, zona conveniente, recolectores de setas, zona lejana. Todo parecía un juego estratégico. Solo que en este juego, las apuestas eran vidas. Avanzó y de pronto se detuvo.
En el borde del tablero, una foto. La suya. Reciente, tomada desde la calle con un telescopio o telémetro. Él, junto a su verja. En la mano, una tetera. Pie de foto, Justin. Observa. Amenaza. Eliminar si falla, escrito con bolígrafo rojo, rodeado 2 veces. Abajo, la fecha de ayer. Dio un paso atrás y chocó con una barra metálica. El golpe retumbó en su pecho como un disparo. Detrás, un paso. Firme, pesado. Luego otro. Y otro más. Giró bruscamente. En el pasillo, una sombra alta, alargada, como la de un pino. En la mano, un tubo o una palanca. No se veía el rostro, solo el contorno y el silencio. ¿Quién demonios eres? Exhaló Justin. No hubo respuesta. Corrió hacia la izquierda. El pasillo era estrecho. Las luces parpadeaban, las lámparas chisporroteaban. Parecía que las paredes se cerraban, como en una pesadilla sin salida. Detrás, pasos, pero no corriendo. No, esa persona no tenía prisa. Sabía que alcanzaría. Sabía que ese laberinto era suyo. Justin dobló una esquina, tropezó con un borde, cayó sobre un hombro, sintió un corte agudo. Gritó. El hombro palpitaba de dolor. El calor se extendió sobre la piel, pero se levantó. A través del dolor y la oscuridad, vio una escalera, una barandilla metálica. Se aferró y trepó. En el 5.º escalón, algo se estrelló detrás de él. No miró atrás, tiró de la puerta, se dio con un clic. Salió rodando al exterior. El aire le golpeó de inmediato, húmedo, nocturno, como si le arrojaran una toalla mojada en la cara. La luna oculta tras nubes, ramas oscilando. El silencio latía en sus sienes. Dio un paso y sus piernas cedieron. El pecho oprimido, el hombro ardía. En su mano, sangre, oscura, pegajosa, caliente. El suelo se balanceaba. Los árboles parecían flotar. Trató de levantarse. Los pensamientos desordenados. Solo uno claro, tenía que irse. Pero su cuerpo ya no respondía. Solo una voz dentro, desesperada, entrecortada, levántate. 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 Estaba tendido, mirando al cielo, donde los árboles se inclinaban lentamente, como médicos durante una ronda. Y entonces, pasos ligeros, apresurados. Dios mío, Justin, ¿de dónde vienes? Una voz femenina. Conocida. La amiga de Alice. Ella se inclinó y lo sacudió del hombro. Él quiso decir algo, pero solo movió los labios. Y la oscuridad, como una tapa de trampilla, se cerró de golpe. Pasó una semana. Justin estaba acostado en el hospital con una gota intravenosa, el hombro vendado y un nudo de insomnio en la cabeza. Recordaba todo, cada paso, cada segundo en que pensó que no saldría. Y la voz al final, femenina, ¿de dónde viene usted? Como si fuera un sueño, como si lo hubieran devuelto solo para que pudiera hacer algo más. El médico dijo, tuvo suerte. Un poco más y podría haber sido peor. Pero Justin no pensaba en el cuerpo. Se curaría, pero en su mente no se borraban las paredes de hormigón, las fotos, las notas y su rostro entre ellas. La policía reaccionó formalmente. Vinieron, examinaron la herida, tomaron declaración. Justin habló de las fotos, de los mapas, del escondite en el bosque. Pero cuando fueron a las coordenadas indicadas,
la puerta no estaba, ni ventilación ni rastros. Todo estaba tapado. Ordenado, limpio, como si una excavadora hubiera pasado por encima y cubriera toda la colina. Parecía que nunca hubo rastros. El investigador se encogió de hombros, quizás estaba en shock. Allí está oscuro, hay muchos pasadizos. A veces había fotos de mí, de Alice y del chico con flequillo. Justin apretó la sábana hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y allí había una puerta. Bajé. Vi todo. No hay fotos, no hay cámaras, no hay testigos. Sin eso no puedo hacer nada, dijo cansado. Tenemos demasiados casos. ¿Y Robert? Él vino a verme. Estuvimos juntos en el lugar. Escuchó, vio. El investigador suspiró mirando por la ventana. El oficial Robert fue transferido. Lo llevaron a la administración regional. Ahora no se puede contactar con él por trabajo. Justin sintió como su conciencia se partía en dos, como una tabla agrietada. Todo era demasiado suave, demasiado conveniente, demasiado oportuno, como si ya hubieran limpiado todo o supieran que él vendría. Se dio de alta al tercer día, se quedó en casa, mirando largo rato por la ventana. Ni el bosque ni las calles eran ya los mismos. Todo parecía un telón detrás del cual alguien miraba, alguien vivo, y cada vez más cerca. Y entonces desapareció un niño de 12 años, del pueblo vecino. Salió en la mañana a montar su bicicleta y no volvió por la tarde. La bicicleta apareció en los arbustos junto al sendero. Más allá, nada. Ni rastros, ni sonidos, ni olor. Como si se hubiera hundido en el agua. Los padres llamaron a la radio, al ayuntamiento, a la policía. La respuesta fue una sola: se está investigando. Justin escuchó esto en la radio por la mañana, sentado en casa con el hombro fuertemente vendado. Apretó la taza con té frío, se levantó y se acercó a la ventana. Allí, todo igual, árboles comunes, aire común. Solo que ahora cada árbol parecía espiar, mirar y esperar. Ya no podía guardar silencio ni para sí mismo ni para los demás. No solo había sobrevivido. Le dieron una oportunidad. Si ahora se retiraba, el siguiente sería otro, un niño, una mujer o alguien que, como Robert, creyó y desapareció. Lo invitaron a un programa local de televisión, pequeño, semiaficionado, con micrófono abierto. Allí la gente normalmente se quejaba de carreteras, luz, funcionarios. La presentadora era una mujer sonriente con ojos que mostraban cansancio, pero también firmeza. Cuando dijo que estaba listo para hablar, ella tiró el guión y asintió, solo directo, Justin se habla, sin histerias. De los hechos para que no lo censuren. Lo haré, respondió él. Estuvo en vivo con el hombro vendado, con voz ronca por el insomnio, pero con palabras claras. Tono firme. Sabía que era su única oportunidad. Hace un mes desapareció Alice Parker, luego el oficial Robert, ahora un niño. Encontré en el bosque un escondite, un lugar subterráneo, moderno, con mapas y fotos. Allí estaba también mi foto. Me estaban siguiendo. Solo sobreviví por milagro. ¿Quién cree usted que está detrás?, preguntó la presentadora enderezándose. Él miró directo a la cámara. Kelvina Celibano vive en las afueras del pueblo. Solo. Lo vi personalmente abrir una entrada camuflada en la tierra. Lo vi entrar con mochila. Doy las coordenadas. Dio los números exactos. Las coordenadas. Las repitió despacio para que todos pudieran anotarlas.
Si me pasa algo después de este programa, búsquenme allí. No esperen sanciones. No esperen cadáveres. En el estudio se hizo un silencio pesado. La presentadora apretó los labios y asintió. En su mirada apareció algo nuevo, tal vez preocupación. Gracias. Esperamos que se encarguen de esto. Pero no pudo terminar la frase. Sonó el teléfono. En vivo. Justin miró la pantalla. Número desconocido. Sí, no quería temblar, pero temblaba. La voz era masculina, fría, sin acento, tranquila, como si leyera en voz alta una lista de compras. Acaba de firmar su sentencia. Clic. La línea se cortó. Él miró el auricular varios segundos más, como esperando oír algo más. Pero solo había el zumbido del vacío. El latido del corazón lo ahogó todo. Fue él, susurró la presentadora. Sí, respondió Justin, dejó el teléfono sobre la mesa y lo apagó. Lentamente, como cerrando la última puerta. En la noche, en su patio, se rompió la cadena del perro. Justo la misma que él había reforzado hacía una semana. Buena, nueva, se rompió en un eslabón. No sabía que el maníaco ya había salido de las sombras, que en la oscuridad abrió la cerradura del cobertizo, revisó la cuchilla, que abajo, bajo tierra, ya estaba lista una nueva habitación. Para él, el final de este silencio apenas comenzaba. La noticia se difundió rápido. Después de la emisión con Justin, comenzaron a hablar de él. Primero en el distrito, luego en la región. Al día siguiente lo llamaron a la comisaría. Esta vez no era el oficial, sino el comité de investigación. Gente con chaquetas, carpetas y caras serias. Él contó todo en orden, sin emociones, frío, como un cirujano antes de una operación. El investigador, joven, con un poco de calvicie, llamado, escuchaba atentamente, no interrumpía, solo levantaba la vista de vez en cuando se mencionaban las coordenadas y el escondite. Todo encaja, dijo finalmente. Teníamos materiales sobre desapariciones de adolescentes en esta zona desde hace 5 años, pero sin pistas. Usted nos las dio. Justin no asintió. Ya estaba cansado de asentir. Por dentro sentía que todo se había quemado. Estamos preparando una operación. Una emboscada. Usted será el cebo. Justin sonrió con ironía. Conveniente. Es peligroso. Sí, pero usted es el único blanco que probablemente reaccionará. Él observa. Estará allí, y nosotros, cerca. Esa misma noche apareció un recorte en las noticias. Justin Sayomna, guardabosques, a pesar de las amenazas, regresó a casa y continúa buscando pistas perdidas. Lo filmaron de lado, caminando por el borde del bosque. Con la mochila al hombro, en la mano una linterna. La operación comenzó de noche. La furgoneta policial estaba a 1 kilómetro de la colina. En los arbustos, 2 con cámaras térmicas, otro a 100 metros de radio. Todo estaba calculado al minuto. Justin se acercó lentamente a la colina. El bosque estaba en silencio. Solo el crujido de sus pasos y el silbido del viento, como si alguien respirara a su espalda. Se paró en el lugar del supuesto acceso, donde estaba la trampilla. Puso la bolsa a un lado y sacó la linterna. Clic. La luz cortó la oscuridad. Movióla sobre la tierra, el musgo, los troncos. Pasaron 10 minutos, luego 15. Y de repente, un susurro a la derecha, detrás. Se dio la vuelta.
De la sombra salió una figura. No un anciano, joven, alto, delgado. Gorra, capa, cabello largo, en la mano un tubo de metal. «Eres tú», exhaló Justin. «Arruinaste todo», dijo el chico. La voz no era histérica, ni malvada, tranquila, hasta cansada. «¿Eres tú?» Justin dio un paso atrás. ¿Todo este tiempo? ¿Cuántos años tienes? 26, respondió sin pausa. Siempre he vivido aquí, nací bajo tierra. Mi padre me sacaba solo de noche, pero luego me quedé allí por completo, porque aquí está sucio. Porque todos ustedes están sucios. No escuchan al bosque. ¿Dónde está el niño? El chico sonrió ligeramente. Está allí escuchando. Pronto lo entenderá. ¿Y Alice? Él inclinó la cabeza como si escuchara pasos dentro de su propia mente. Ella se resistió. En ese momento, Justin se lanzó hacia adelante. Un salto con un golpe de hombro en el pecho. Él no lo esperaba. Cayó. La tubería salió volando hacia un lado. Policía. Al suelo. Se escuchó desde todos lados. De los arbustos saltaron dos personas. Las linternas cegaron a todos. El chico intentó levantarse, pero uno de los agentes se le vino encima. Esposas, gritos. Alguien aulló, no se sabía si era una bestia o un hombre. Justin estaba parado, apretando el puño. El hombro latía de nuevo. El dolor regresaba. La sangre caía al suelo. «Es él», susurró. Vi sus ojos, iguales a los del sótano, iguales a los de la foto. Dean se acercó mirando al detenido. «¿Quién es?» «¿Tu hijo?» «Sí», dijo Justin. «¿Y el viejo?» «Una tapadera». Él sabía, lo alimentaba, lo sacaba, pero nunca mató él mismo. Todo lo hacía ese hijo, el que estaba esposado, solo sonrió con sangre en el labio. El bosque es más inteligente que todos ustedes. Me protege. Los devorará a todos. Justin le escupió a los pies. Poco después estaba sentado, envuelto en una manta térmica. Le atendieron el hombro. Decían que era un shock. La presión subía y bajaba. El médico anotaba algo, pero Justin no escuchaba. Miraba el bosque. Todo era igual que antes, los mismos árboles, las mismas sombras. Pero ahora sabía, alguien puede nacer dentro de la oscuridad, criarse en ella, volverse parte y mirar al mundo como a un blanco vivo. Dirigió la mirada al cielo. Allí, por primera vez en muchos días, aparecieron estrellas, y entre ellas, una, como parpadeando, viva. Como si alguien desde arriba hubiera estado vigilando todo ese tiempo y finalmente intervenido. Pasó un mes. Los periódicos se calmaron. Titulares: capturado el bestia del bosque, se revela la desaparición secreta, el guardabosques salvó el pueblo. Cambiaron a otros temas, elecciones, crecidas, el tipo de cambio. El mundo, como siempre, siguió adelante. Y Justin se quedó. Vivía, como antes, en la casa junto al bosque, con perros, con el samovar silencioso y los pisos crujientes. Guardó la medalla en un cajón bajo una base, el diploma, en el cobertizo para que los ratones royeran el papel. Iba por las mañanas al pozo, reparaba el cobertizo. Solo que ahora en sus ojos había algo que antes no había, algo más profundo que el cansancio, más profundo que la soledad. No se alegraba por la victoria porque entendía, la victoria aquí es simplemente sobrevivir. Un día tocaron la puerta.
En el umbral estaba su hijo. Hola, dijo en voz baja. Hola. No se veían desde hacía unos 10 años. Sus caminos se separaron como ramas de un tronco. Después de la muerte de la esposa, las peleas se hicieron más silenciosas, pero más amargas. El hijo se fue. Justin se quedó. No hubo cartas, solo silencio. Ahora estaba allí, madurando, con canas, con ojos que tenían algo de padre y algo ajeno a la vez. Pasa, dijo Justin. Todavía tengo té caliente. Bebieron en silencio, como si entre ellos no hubieran pasado años, sino solo una noche. En la esquina ticaban los relojes, afuera el bosque se mecía. El hijo miró largo tiempo la taza y luego dijo, entendí quién eres. Justin calló. Perdóname, dijo sin dar explicaciones, pero en su voz había suficiente para mover algo dentro de Justin. A veces una sola palabra basta para que dos mundos se unan de nuevo. Unos días después llegó una carta. La letra era irregular, como escrita en un tren. De Robert Justin Salmon. Estoy vivo. Me tenían abajo, allí, en uno de los pasillos. Me encerraban, me alimentaban con pausas. Pensé que me volvería loco. Él decía que el bosque elige a quién dejar. Que yo no escuchaba, que no entendía. Luego simplemente desapareció, al parecer entendió que lo buscaban. Ahora estoy en el hospital con los médicos, pero recuerdo lo que me dijiste entonces. Gracias por no rendirte. Justin leyó y apretó la carta entre sus dedos. El papel temblaba, como si algo dentro de él también temblara. Más tarde le entregaron la última caja de pruebas, evidencias, cosas viejas y olvidadas. Dentro había un pasador de cabello infantil, guantes, un paquete de lápices y un dibujo. Líneas pequeñas y torcidas. Una figura, un hombre grande, con ojos sin pupilas. Detrás, árboles. Al lado, una inscripción, este no es mi papá. Él me llama de otra manera. Justin miró esa hoja por largo rato. El corazón latía débil, como si hubiera entendido todo antes que la cabeza. Un niño que intentaba explicar algo a quien no podía oír, y quizás no tuvo tiempo. Resultó que Kelvin estaba enfermo. Desde niño, alucinaciones, ideas obsesivas, historiales psiquiátricos, borrados y olvidados. Lo consideraban un anciano extraño, pero nadie indagó más. Y él construyó bajo tierra su propia religión. Después de la muerte de su esposa, desarrolló el sentido del bosque. Creía que el bosque hablaba, que elegía que debía recibir lo impuro. Y lo impuro son quienes hacen ruido, comen papas fritas, caminan fuera del sendero, no escuchan la raíz. Anotaba errores en mapas, hacía estadísticas, planeaba. Su hijo nació de un encuentro casual. Nadie conocía a la mujer, ni quedó nombre. Kelvin lo tomó como una señal, dijo que el bosque le había dado un heredero. Al niño lo escondió abajo, bajo tierra, sin documentos ni palabras. Le enseñó el silencio, no la voz, sino la respiración del árbol, el ritmo de la lluvia. Le inculcó que el mundo de arriba es suciedad. La gente, mentira, el cuerpo, templo, y los extraños, amenaza. Así creció el niño sin noción de bien y mal. Solo puro y merecedor. Así lo enseñaron a purificar. No era un monstruo. Era una consecuencia de la indiferencia, diagnósticos olvidados, destinos rotos, silencio, ojos cerrados. Y Justin lo entendió. Una semana después volvió al bosque, al mismo donde todo comenzó. La mañana era brumosa. La tierra,
blanda, el aire, como antes de la tormenta. Fue hacia donde una vez estuvo el escondite. La colina ahora estaba lisa. El musgo volvió a crecer. Las ramas cubrían el cielo. La trampilla desapareció, pero sabía, debajo todavía había algo. Se agachó, pasó la mano por la tierra. Silencio. Y en ese silencio, comprensión, no todos fueron encontrados. No todos los niños regresaron. Quizás alguien aún está en algún lugar, escuchando cómo rasca la oscuridad, o dibujando, como ese niño que dejó la última pista. Este no es mi papá. Y quizás en algún lugar aún existen esas habitaciones subterráneas. O esos padres. O esos hijos. La oscuridad no grita, susurra y espera. El mundo olvida rápido. Mientras el bosque habla en susurros, nadie escucha. Y luego es demasiado tarde. Justin se levantó, miró al bosque, y la niebla se espesaba, como ocultando lo que aún no quería ser encontrado.